no trabajo, estoy nerviosa por eso. Pero bueno, pues sí, justo mi trabajo pues tiene que ver sobre todo con un proyecto o una parte importante que es de mi investigación de doctorado y me vine para acá porque pues me llamó mucho la atención y estoy muy contenta de haber compartido con todos los profesores los temas de accesibilidad universal que no se pueden tocar en otros espacios también o no nos entiende, ¿no? Particularmente. Y justo este caso de Vive Hermano Mayor, me gustó traerlo aquí porque específicamente hablando justo, yo pues trabajo temas, ay, ¿cómo se hace, profe, para acá? Ah, ya, perdón. Trabajo temas de mujeres con discapacidad y bueno, acá me traje el tema de mujeres adultas mayores, ¿no? Y también pues el profe Juan que me ayudó mucho con los temas de envejecimiento, le estoy muy agradecida y justo tengo otra perspectiva porque hay algo que les quiero platicar con el trabajo que tiene que ver con incluso unas cosas que nos estaba diciendo el profe Azael, que tiene que ver con la universalidad. Y es que justo una de las críticas que hacía o que incluso externaba a todos mis profesores es esto de la separación de los grupos, ¿no? De estar diciendo las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas y justo pues el trabajo pretende analizar desde esta perspectiva, pues claro, de la accesibilidad universal crítica, pero a partir de una cuestión feminista interseccional, pues las barreras, accesibilidades y formas de producción cotidiana del espacio, presentes específicamente en este caso, con el fin de comprender pues cómo las mujeres adultas mayores construyen condiciones de participación, de cuidado y permanencia en contextos atravesados por desigualdades espaciales, institucionales y socioculturales, porque ellas están abandonadas por el espacio, por el Estado, perdón, pero aún así deciden construir su propio espacio y eso a mí ya me parece revolucionario, que desde la misma comunidad se formen esos espacios accesibles, ¿no? Comunitarios. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo se producen los espacios accesibles, ¿no? O sea, ¿cómo producir? Porque justo en esa línea que tienen aquí en esta especialidad de que no podemos hablar de inclusión sin antes primero permitirnos que los espacios sean accesibles. Y cuando yo hablo del espacio, hablo de la totalidad del espacio. Justo siempre cuando se habla de accesibilidad, sobre todo pues disciplinas como la arquitectura o el urbanismo, se tiende a hablar de accesibilidad a partir de la accesibilidad física, pero por eso es importante traer a colación a estos teóricos. Para mí, tenemos que hablar del espacio producido porque siempre estamos produciendo espacios y esos espacios no son estáticos, sino siempre se están transformando y eso es muy importante porque el tiempo es una dimensión que a veces no se toma en cuenta. Para mí es importante traer a colación a estos teóricos como Doreen Massey, como David Harvey y Milton Santos, por ejemplo, Milton Santos, pues que habla del espacio total. Es decir, que el espacio no puede estar separado de lo físico y de lo social, sino que es un conjunto, o sea, el espacio no sirve de nada tener una rampa con las cuestiones técnicas de la legislación, si la gente pues va a hacer su voluntad, ¿verdad? Si no se va a ocupar para justo la accesibilidad de las personas, no tiene sentido y justo eso es lo que está pasando con el caso de Casa Vive Hermano Mayor. Por eso, la perspectiva que traigo es antiandrocéntrica y anticapacitista, porque hablar de las mujeres adultas mayores es hablar de mujeres que están atravesadas por múltiples estructuras, por ejemplo, del capacitismo, del androcentrismo, del envejecimiento y, pues claro, de la invisibilización de los cuidados. En este sentido, pues la perspectiva crítica parte de la interseccionalidad como aproximación, como metodología, como una mirada y como una perspectiva integral en la investigación, el feminismo como una postura política
política al reconocer y poner en el centro la vida de las mujeres. Desde los estudios críticos de la discapacidad, a cuestionar pues justo estos modelos normativos y sobre todo capacitistas, y la teoría CRIP al afirmar pues justo esa diversidad corporal, ¿no? Y claro, pues en este entendido, pues la accesibilidad como proceso multidimensional, que la doctora Esca me ayuda mucho con sus investigaciones al poner en el centro, pues que la accesibilidad no solo es física, sino que ya como todos lo compartieron, pues depende de un montón de elementos institucionales, cognitivos, etcétera, ¿no? Bueno, el marco contextual justo de la investigación es que existe un contexto de feminización de la vejez a nivel internacional, nacional, pero Iztacalco es muy importante porque Iztacalco, dentro de su población femenina, que aparte es mayor, esa población su porcentaje de población femenina, en su mayoría son mujeres adultas mayores con una, dos, tres o más discapacidades y o condiciones. Y eso hace que nosotros no podamos analizar a las mujeres a partir solo de decir que son mujeres o personas adultas mayores o personas con discapacidad, sino que justo hay un montón de elementos interseccionales que están pues trabajando en ese sentido, ¿no? Eh, Justo la casa, pues la casa es de la Casa de Atención y Seguimiento para las Personas Adultas Mayores, son espacios que da el gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto para el Envejecimiento Digno, y esta casa pues se consolida a partir de como esta voluntad política que tiene una servidora pública del instituto, con una voluntad que tiene una adulta mayor a dar su garage para que puedan ellas tener ahí ese espacio. Entonces, es un espacio que sí está registrado por el Estado como una casa para el adulto mayor, pero que el Estado no brinda ese espacio y aparte que tiene un montón de condiciones que vulneran la vida en su estancia de estas mujeres adultas mayores. Bueno, el marco normativo jurídico aplicable en un sistema internacional, nacional y estatal, lo que nos dice es que sí existe pues todo un marco legal que se debería de proteger a las mujeres adultas mayores, desde, claro, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores, y cómo esto baja en su legislación a nivel nacional y sobre todo estatal, pero justo hay una disputa entre lo que está sucediendo, que como todos tienen que transversalizar o trabajar el tema del envejecimiento, el tema de las mujeres, el tema de las personas con discapacidad, y esto se sigue sectorizando, pues no se trabaja justo investigaciones a partir de esta universalidad, y eso es lo importante, porque si no, entonces tendemos a hacer políticas solo a ciertos grupos, y esas personas, y justo somos seres interseccionales, ¿no? Entonces, pues ese marco normativo evidencia, pues que sí, ahí está la ley, pero pues no se ejerce, o sea, las políticas están totalmente hechas a partir de roles, estereotipos y prejuicios hacia ciertos grupos, y no se trabaja desde pues las particularidades y necesidades de las personas. La ruta metodológica de la investigación pues se hace en 5 fases. Primero, una investigación documental, en donde se establece este marco teórico conceptual, que para mí es muy importante. Yo quería poner pues esta como dicotomía, digámoslo así, entre el espacio producido y construido, y pues lo que me doy cuenta es que pues el espacio construido ha estado trabajando un montón de tiempo, pero pues que no tiene razón de ser, ¿no? O sea, el espacio producido, el construido está inmerso cuando hablamos de la producción del espacio, ¿no? Y es desde ahí, desde donde me parecería que lo tendríamos que abordar justo para trabajar las complejidades. En la fase 2, pues es esa vinculación mediante prácticas profesionales con el instituto y el caso de estudio, en donde pues claro, se hicieron varias actividades vinculadas a las prácticas profesionales que aquí trabajamos en la universidad.
que tiene que ver pues justo con talleres que se implementaron la doctora Zoraida y su servidora. Hicimos también como un círculo de lectura y actividades de teatro para las adultas mayores, que eran cosas que ellas querían, por ejemplo. Se hicieron varias ponencias, una ponencia titulada Mujeres, Ciencia y Barreras de Género en la UNITEC, otras ponencias a nivel internacional en el Congreso de Espacio y Género de la UNAM, y en el que estuvo aquí en la UAMEX en el Conversatorio de Ciudad, Vejez y Cuidados, en donde se trabajan justo, bueno, se dio a conocer los avances de la investigación, y una ponencia en el Seminario de Mujeres y Ciudad y Movilidad, Accesibilidad y Vivienda, sobre lo que es la CIA. Bueno, en la fase 3 es el trabajo de campo que se realiza con las mujeres, que fue a través del levantamiento fotográfico del espacio, encuestas, un grupo focal y entrevistas semiestructuradas a estas servidoras públicas. En una fase 4, un análisis crítico a partir pues justo de esta accesibilidad física, social, institucional y simbólica, tomando como referencia pues el espacio total obviamente y la producción del espacio. Y bueno, pues ya se logró lo que es la síntesis y la construcción de los hallazgos, que permite justo comprender que la accesibilidad universal pues no se reduce a las condiciones físicas del espacio, sino que se construye mediante esas relaciones sociales, prácticas de cuidado, procesos institucionales, etcétera. En los resultados, pues justo se pone estos 4 puntos que son muy importantes. La diversidad de las vejeces, tenemos que quitarnos eso de la cabeza que solo son grupos de adultas mayores, sino que hay que reconocer la multiplicidad de formas de envejecer, y eso hay que ponerlo en el centro de las investigaciones y las políticas. La interdependencia entre pues, diferentes factores institucionales, estatales, la misma comunidad, la sociedad, la participación activa, pues garantizar justo esa toma de decisiones y no estar subestimando a las personas adultas mayores, porque justo a partir de estas reflexiones que ellas hacen, pues se puede pensar en cómo se pueden transformar esas políticas sociales que pues están haciendo mal a las mismas adultas mayores, ¿no? Y la sostenibilidad de la vida, pues priorizar los cuidados, el bienestar y la sostenibilidad de la vida cotidiana a partir, claro, de su autonomía e independencia. Los hallazgos que se tuvieron, que se dieron origen en la propuesta, es que la mujer, ¿no?, que presta el inmueble, una usuaria de silla de ruedas que organiza la convivencia y siempre lleva comida para todas. Imagínense, redes de apoyo mutuo entre mujeres, permanencia del grupo pese a las barreras físicas e institucionales, porque justo el baño no tiene accesibilidad universal, porque tienen un montón de barreras. Por ejemplo, la tapa de la cisterna está levantada, se pueden caer en cualquier momento, no hay ningún seguimiento de protección civil, no lo tienen. La forma en cómo llegan a esos espacios, no existe un protocolo a partir del Estado, es solo como por voluntades, ¿no? Y que existe un abandono institucional por parte del instituto hacia las funcionarias públicas, porque ellas no reciben capacitaciones, nunca las han recibido. Entonces ellas tienen que, así literal me lo dijeron, agarrar o sea, videos de YouTube, aprender algo y enseñárselos en el grupo, ¿no? Entonces no hay una capacitación, no reciben material, tienen que poner de sus bolsillos para llevar material para esas casas, no reciben mobiliario, el mobiliario que tienen es por donaciones de las mismas adultas mayores, y pues bueno, son entre muchas cosas, ¿no? Entonces realmente esto se da por voluntades de las mismas servidoras y de las mujeres adultas mayores. Por lo tanto, propongo unos principios para pensar esto, que están orientados en la diversidad de las vejeces, su interdependencia, su participación activa, su sostenibilidad de la vida, accesibilidad multidimensional, la producción social del espacio, el reconocimiento de esas accesibilidades comunitarias, esta perspectiva anticapacitista y antiandrocéntrica, y la corresponsabilidad pues institucional. Este es como el modelo que propongo de justo la propuesta de principios, que se centran pues en esto que les comentaba, su diversidad, su interdependencia, su participación activa, sostener su propia vida,
su accesibilidad multidimensional, que tiene que ver con este proceso de las dimensiones físicas, sociales, institucionales, económicas, culturales y simbólicas, la producción social del espacio, pues realmente reconocer que los espacios pues se construyen socialmente y se transforman, el reconocimiento de las accesibilidades comunitarias, pues al valorar, ¿no?, y potencializar sus propias voluntades de ellas, la perspectiva anticapacitista, que es diseñar y gestionar espacios que reconozcan esa diversidad de corporalidades que existen en ese territorio, esta perspectiva antiandrocéntrica, perdón, que es cuestionar esas lógicas que han privilegiado pues esas experiencias masculinas y productivistas, reconociendo, perdón, las trayectorias del cuidado y las formas específicas en que las mujeres pues habitan y construyen el espacio, ¿no? Porque se daban como muchos estos talleres. ¿Y qué talleres? Una adulta mayor llorando, ¿no? Es que a mí me ponen a tejer y yo no quiero tejer, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer? No, pues a mí ponme una batería, ¿no? Yo quiero tocar la batería, quiero tocar la guitarra, quiero aprender a leer. Una adulta de 80 años es lo que quiere aprender a leer. Entonces, ¿desde dónde se están haciendo esas políticas y estos centros, círculos de casa? Pues a partir de estereotipos y roles de género. Entonces, pues justo estos principios surgen. Perdón, y la corresponsabilidad institucional, ¿no? Entre las diferentes instituciones, porque se echan la bolita. El instituto del INET, pues es el que está ahí presente por la voluntad de las servidoras públicas, pero pues la verdad es que la alcaldía Iztacalco no se hace responsable, muchas otras instituciones pues también no están presentes, ¿no? Y bueno, pues estos principios surgen justo a partir de las experiencias de estas mujeres que están ahí en ese espacio produciendo cotidianamente sus accesibilidades, ¿no? Bueno, ya como conclusión, mencionar que esta investigación pues demuestra que las mujeres mayores son productoras de accesibilidades y que a pesar de las múltiples barreras físicas, institucionales, socioculturales, pues generan estrategias cotidianas que les permiten habitar, apropiarse y transformar el espacio, de este espacio que incluso hasta tiene un nombre masculino, ¿no? Casa vive hermano mayor, aunque son puras mujeres. Pero bueno, a partir de estos 5 puntos, me parece importante decirlos: producción cotidiana de las actividades que ellas ejercen, el abandono institucional totalmente por parte de las diferentes instituciones del Estado, la actividad multidimensional a partir de pues no reducir el espacio físico y comprender la complejidad de los sujetos, su participación y diversidad, porque pues por ser adultas mayores no quiere decir que no tengan saberes o que no puedan expresar sus necesidades, y justo pues el aporte de la investigación, pues que la intención es generar esos principios orientadores para poder integrar desde dónde esas políticas están integrando esos espacios de círculos de aprendizaje, socialización y saberes. Bueno, como proyección futura de la investigación, se propone una aproximación para comprender pues un espacio más de propuesta arquitectónica para este círculo, construida a partir de una investigación participativa de las mujeres adultas mayores y las servidoras públicas, que ya no se hace aquí. Bueno, ya como bibliografía estructurante, mencionar que el núcleo central de la investigación pues es a partir de Henry Lefebvre y lo que es la producción del espacio, el derecho a la ciudad, el segundo anillo, que es la cuestión de justicia espacial por la geografía crítica, el tercer anillo, lo que es la accesibilidad como proceso multidimensional, que específicamente trabajé con la doctora Solano, el cuarto anillo, estructuras de exclusión, y el tercer anillo, perspectivas críticas interseccionales de discapacidad, CRIP y feministas. Y de eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, ya están aquí. Felicidades. Muchísimas gracias por la presentación, Ale. Vamos a dar paso al tiempo de los comentarios. Iniciamos con la doctora externa, la doctora Angélica Lucía Damián Bernal. Muchas gracias por la invitación.
Pues creo que Ale ha hecho una exposición muy importante, muy propositiva, muy crítica, y que creo que la especialidad de accesibilidad de la Universidad Autónoma del Estado de México pues va a la vanguardia en esta crítica que puede hacer, ¿no? Y que creo que es fundamental el estudiar los espacios, y pues gracias también a la doctora Esther por la invitación, estar hoy aquí. Bueno, Ale, yo quisiera decir públicamente que justo la crítica que tú estás haciendo es que no hay una producción de espacio accesible. Justo ahí, en el hecho de que tú sitúes los actores, la temporalidad, los marcos jurídicos, pues nos da la pauta para pensar todo lo que hace falta para producir esos espacios. Y que la postura feminista justo lo que va a hacer es una protesta, pero a la vez una propuesta de cambio. Entonces no nos vamos a quedar solo protestando, sino identificando esas estructuras de poder que son las que tenemos que ir trabajando y que creo que posicionan muy bien con los autores y con las autoras como Lefebvre o Dorima Massé, geógrafa, que justo ella pues, va a identificar que las relaciones sociales se tienen que ir articulando en las distintas escalas, empezando por la corporal. Creo que este trabajo posiciona muy bien la dignidad de las mujeres adultas mayores. Me pareció sumamente importante que tú las menciones como mujeres vulneradas, no vulnerables. ¿Por qué? Vulneradas porque se vulneran sus derechos, porque no hay ese respaldo institucional. ¿Cuántas pugnas de poder también ahí están entre las instituciones? Y que lo digas en el trabajo, pues da pie a pensar cómo tiene que haber todo un trabajo de los servidores públicos de concientización y de responsabilidad social, porque pues, esos marcos jurídicos tendríamos que exigirlos para que se cumplan y para que no haya simulación. Entonces creo que es un compromiso el que sale del trabajo, que creo que tienes que llevarlo, publicarlo también después en algunos artículos de investigación, porque justo cuando hacemos público lo que viven las mujeres, es que se pueden dar también esas presiones sociales para cambiar. En ese sentido, muchas felicidades. También a tu instructora, acompañante, que creo que pues, hoy llega a muy buen puerto este trabajo. Decir que esos talleres que hace Ale, pues nos dan la pauta para mirar las experiencias que se enfrentan en la vida pública, los despojos a los cuales las mujeres están en riesgo, y que justo muchas vamos para allá, no siempre tienen la misma edad, pero lo que sí queremos es decir que desde la dignidad, el respeto, el reconocimiento, pues son sujetos de derecho, que no se infantilices y movilices, que no hay esos estereotipos de género adultocéntricos que les niegan su ser. Entonces creo que es un trabajo muy auténtico, con mucho esfuerzo, con muchas propuestas, a la vez nos protestan, pero que nos quedemos con qué sí se puede hacer y lo que no se puede, pues ingeniárnoslo desde las distintas disciplinas de la geografía presente, pues para sumar, no para dividir, porque cuando se divide se resta y poco se avanza. Muchas felicidades y gracias. Gracias, doctora Angélica. Seguimos con los comentarios de las doctoras juntas, la doctora Jocelyn Valenzuela. Hola, buenas tardes a todos por invitarnos. Es un gusto estar aquí nuevamente, a Peñarla porque ya no veía caras conocidas. Es un gusto haber podido en esta ocasión sí llegar a tiempo en tu presentación. Estabas muy nerviosa porque siempre expone bastante segura, ¿no? Y te veías bastante nerviosa, pero dominando muy bien tu tema, como pusiste prácticamente desde el día 1. Es totalmente gratificante ver el crecimiento que has tenido, cómo empezaste a manejar esta transdisciplinariedad de tu tema, cómo cambiaste precisamente también esta mirada de la accesibilidad universal. De repente teníamos una semántica que no era la adecuada, ¿no? En algún momento hasta olvidaste cierta parte de la parte arquitectónica, ¿no? Y que eras de Avera, y también eres arquitecta y todo, y ha sido bastante gratificante trabajar con esta Ale, porque es una persona bastante comprometida
que sin duda alguna traía ya un conocimiento muy afianzado de lo que es ahorita la parte del doctorado, pero que pudo concatenar muy bien esta cuestión del espacio producido en una cuestión de semiosis infinita. Entonces, pues a mí no me resta más que felicitar, fue un trabajo conjunto muy padre, ¿no? Donde aprendes de todo. Nunca había tenido este acercamiento como tal en cuestiones de las posturas feministas. Entonces, yo también aprendí mucho contigo. Trabajamos arduamente en cuestiones teóricas, ¿no? Mucha cuestión de lecturas, en que pues se fuera encaminando tu trabajo lo mejor posible. Y yo nada más retomaría algo. Tiene ya un par de veces que lo hemos comentado, nosotros en arquitectura tenemos muy arraigada la palabra usuario, ¿no? Y dejamos de ver a la persona, porque la vemos como usuario, y ese usuario que hace ratito lo volviste a decir, ¿no? Una disculpa, es el esta patriarcado hablando. capitalista, ¿no? O sea, el de consumir el espacio, pero no de apropiarse como tal, y tendríamos que ver a la persona usuaria, ¿no? Ponerle precisamente esta connotación de persona usuaria para que entonces se concatene precisamente todo el discurso diciendo. Muchas felicidades, Ale, seguramente, lo sé, tienen muchos éxitos adelante. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios de la doctora Jocelyn. Cerramos esta ronda de comentarios con la doctora Zoraida Ronzón Hernández, tutora académica. Muchas gracias, gracias a todos y todas por estar aquí atentos al trabajo de Ale. A mí en particular me parece muy importante porque es visibilizar precisamente la parte del envejecimiento y la vejez, como estas diferentes formas de envejecer, como estas formas diferentes de envejecer siendo mujer, además de todo, en la Ciudad de México, en Iztacalco, ¿no? Es decir, que todos tienen sus particularidades, el Estado de México pero también lo tiene. Pero en este contexto, el lugar, el estudio que hiciste, Ale, a mí me parece que has logrado exponer todos los hallazgos, pero creo que a mí me gustaría que, ya no voy a hablar de las bondades del trabajo, porque obviamente el trabajo está muy bien hecho, trabajaste mucho para lograrlo, pues, invertiste no solamente mucho tiempo, invertiste mucho conocimiento en ella y aprendiste muchas cosas, y como decían ahora las doctoras, aprendimos también contigo porque era parte del proceso. Pero sí me gustaría que compartieras con todas las demás personas tu experiencia como tal y la valía del trabajo cualitativo. Es decir, tú hiciste mucho trabajo cualitativo muy importante, comentaste algunas cosas, pero por ejemplo lo que comentábamos en algunas sesiones del seminario cuando estábamos trabajando, y de todo lo que tú veías que las señoras, cuando tú le preguntabas a las mujeres mayores si el espacio estaba bien, si tenía todo lo necesario, o sea, esta lógica de pensar cómo la persona percibe el espacio, si es accesible, si existen las condiciones de accesibilidad para todas las personas, en este caso para todas las mujeres mayores, y qué te contestaban, pues, ¿no? Porque eso realmente fue sorprendente, porque ¿a qué voy? A que también hace falta que sigamos trabajando en cuanto a la manera en la que las personas perciben la accesibilidad en los espacios, porque lo cierto es que de pronto es que desde la academia, ¿no? Que es algo que nos pasa mucho, pues tenemos todos los conceptos y tenemos todas las herramientas teórico-metodológicas para analizarlo, pero pareciera que el hecho de que los espacios no sean accesibles es porque la gente que sí los usa, las usuarias dirían en algunos espacios, no lo ven, ¿no? Entonces, esta parte es con algo que tenemos que seguir todavía, pues sí, avanzando, luchando, presentando, exponiendo, ¿no? Tú llevas tu trabajo a varios lugares y eso es algo muy bueno, y que lo sigas llevando, porque solo así vamos a lograr que desde la base, desde la gente, desde lo social, pues, se pida la accesibilidad universal, ¿no? Porque el trabajo académico tiene que llegar precisamente a la gente que sí usa esos espacios, y solo lo vamos a lograr visibilizando esto, ¿no? Porque ojalá nos puedas compartir un poquito de esas experiencias de lo que te contestaban las mujeres mayores sobre ese espacio que ya explicaste no tiene las condiciones, ¿no? Entonces, será con eso, pero muchas felicidades y qué bueno que estás aquí en este momento. Gracias, doctora. Cedo el micrófono. Sí, por favor.
No, a mí no me digan que hable porque hablo mucho. Y ya el profe ya me amenazó. Pues digo, en términos generales es que dijeron que sí, todo está bien, todo es accesible. Y nosotras, ¿qué? Porque la doctora Zoraida me acompañó, ¿no? Y nosotras, ¿qué? ¿Cómo que todo es accesible, no? Y había un montón de cosas, un montón de barreras, ¿no? Y es que una de las cosas que intuimos, fue que, pues justo quedan por hecho, ¿no? Cosas. Pero después, cuando yo les preguntaba que por qué decían que era accesible, ¿no? Porque nada más decían que sí, pero no decían por qué. Y justo cuando les pregunto esto, me dicen, pues es que es lo normal de siempre, siempre hay baches. Entonces es lo que siempre tenemos que vivir. O sea, sí hay conciencia de que el espacio no es accesible, pero hay una alienación, ¿no? Entonces ese es el tema, que hay una alienación. Y la otra es, pues que yo percibía que como estaban las servidoras públicas, las volteaban a ver, ¿no? Así como de, si digo que me tratan mal, si digo que me gritan, ya no me van a querer atender, ¿no? O sea, como que estaba eso. Y la otra era que veían a sus compañeras porque de repente se acercaban con la doctora Zoraida conmigo y era como de es que el baño está sucio porque nadie lo limpia, ¿no? Entonces, o sea, como así en secreto, pero que nadie se entere, ¿no? Porque si no, ahora te van a decir que soy una chismosa, ¿no? Entonces es como esas cosas, porque cuando uno hace esas preguntas, pues o se tiende, por ejemplo, su respuesta es importante porque hasta ellas mismas entienden que la accesibilidad solo es física, ¿no? O que la accesibilidad, que también me parece importante, tiene que ver con temas de higiene, ¿no? Entonces, pero no se habla, por ejemplo, de otras cosas como las barreras institucionales que sí están presentes y que, o por ejemplo, me sorprendió a mí mucho y no lo había tomado en cuenta y me parece importante decirlo, es que las servidoras públicas de verdad que están haciendo una labor titánica porque con sus propios recursos lo hacen y ni siquiera reciben capacitación. O sea, eso me parece indignante. No puede ser posible que servidoras públicas que están atendiendo a personas adultas mayores no tengan una capacitación al respecto, no conozcan la diferencia entre vejez, envejecimiento, personas adultas mayores, que ya la conozco gracias al profe Juan también, a la doctora Zoraida, yo, pero que es importante para poder trabajar pues esos espacios. Y le hago una invitación a la doctora Esca de una vez ahorita que estoy aquí, a ver si la comprometo, a que sí, yo un poco le decía a las servidoras públicas si era posible que a través de la especialidad le pudieran dar a lo mejor algún taller, todos los profesores expertos en accesibilidad universal, para que ellas tengan herramientas para pues las adultas mayores, porque dicen que el INED da un curso para las 200 personas que tienen que trabajar en esas casas, solo uno, para una persona de 200 que tienen que atender toda Ciudad de México. O sea, me parece indignante. Y bueno, ahí está la propuesta. Y ya solo eso, gracias. Gracias. Perdón, una disculpa. Muchas gracias, Ale. Gracias. De esta manera cerramos el tiempo de las presentaciones. No sin antes agradecer a todos los que nos acompañaron a lo largo del evento, a los alumnos, compañeros, maestros, administrativos, invitados y demás que nos estuvieron acompañando en este día. Muchísimas